Alrededor del año 20 después de Cristo, en las orillas del mar de Galilea, existía un pueblo de pescadores tan insignificante que los registros romanos apenas lo mencionaron. Esta es la historia del hombre que salió de ese pueblo para morir, 40 años después, colgado cabeza abajo en una cruz en Roma. Y hoy vamos a reconstruir, con inteligencia artificial y con cada detalle que las escrituras, la historia y la arqueología han preservado, el final de la vida del apóstol Pedro. 3 veces negó conocer a Jesús, no bajo tortura, no frente a un tribunal lleno de senadores romanos. Lo negó ante una sirvienta, en un patio, junto a un fuego, mientras su maestro era juzgado a pocos metros de distancia. «No lo conozco», dijo la primera vez. «No sé de qué hablas», repitió la segunda. «No conozco a ese hombre», juró la tercera. Y entonces cantó un gallo. De madrugada, un sonido cotidiano que en esa noche se convirtió en sentencia. Pedro recordó las palabras que Jesús le había dicho horas antes. «Antes que el gallo cante, me negarás 3 veces». Salió de aquel patio y lloró como nunca había llorado en su vida. Lloró porque entendió que había fallado en el momento más decisivo. Cuando Jesús lo necesitaba, Pedro lo había abandonado. Ahora avancemos 34 años. Roma, 64 después de Cristo. Un anciano de cabello canoso está de pie ante autoridades romanas. Los cargos: promover una superstición ilícita, negarse a adorar a los dioses del imperio, pertenecer a un grupo acusado de odiar al género humano. La sentencia: muerte por crucifixión. Y este hombre, que décadas atrás había negado conocer a Jesús por miedo a una criada, ahora hace una petición extraordinaria. No quiere ser crucificado como cualquier criminal. Pide ser crucificado cabeza abajo. Dice que no es digno de morir como su Señor murió. ¿Qué ocurrió entre esos 2 momentos? ¿Qué transformó al hombre que tembló ante la mirada de una criada en el mártir que enfrentó sin pestañear la cruz de Nerón? Esa transformación es la historia de redención más poderosa que guarda el Nuevo Testamento. Y empieza lejos de Roma, en las aguas del mar de Galilea. Para entender el final de Pedro en Roma, primero hay que entender el principio de Simón en Galilea. Simón nació alrededor del año 1 después de Cristo en Betsaida, cuyo nombre significa casa de pesca. Esa pequeña aldea existía por una sola razón: el pescado. Su padre, Jonás, casi con seguridad era pescador. Su hermano Andrés también. Desde niño, Simón aprendería el oficio que definiría su identidad: lanzar redes, navegar en barcas, negociar con comerciantes. Con el tiempo, Simón se mudó a Capernaum, una ciudad más grande ubicada en una importante ruta comercial. Allí tenía su propia casa, lo que indica cierto nivel de estabilidad económica. El Evangelio menciona a su suegra, así que probablemente estaba casado. Tenía un negocio, deudas, responsabilidades. Era un Galileo más, invisible a los ojos del imperio. Y sin embargo, el contraste entre ese mundo y la Roma, a la que iría años después, era brutal. Del pequeño lago de Galilea a la capital del mundo conocido. De aldeas de piedra a la ciudad de mármol. De la anonimidad provincial a morir en el circo del emperador. Ese es el abismo que Simón terminaría cruzando. Según el Evangelio de Juan, el primer contacto de Simón con Jesús no fue en el lago, sino por medio de su hermano Andrés. Andrés había sido discípulo de Juan el Bautista, el profeta que predicaba en el desierto y bautizaba en el Jordán. Un día, Juan señaló a Jesús y dijo: «He aquí el Cordero de Dios». Andrés lo siguió. Pasó un día entero con él, y al siguiente
Hizo lo que cualquiera hace cuando cree haber encontrado algo que lo cambia todo. Fue a buscar a su hermano. «Hemos hallado al Mesías», le dijo a Simón. Trajo a Simón ante Jesús. Y Jesús, en lugar de hacerle preguntas, lo miró y le cambió el nombre. «Tú eres Simón, hijo de Jonás. Tú serás llamado Cefas», que quiere decir Pedro, roca. Es un momento más profundo de lo que parece. En la mentalidad bíblica, cambiar el nombre de alguien era reclamar un destino sobre su vida. Dios cambió el nombre de Abraham a Abraham, de Jacob a Israel. Ahora Jesús estaba haciendo lo mismo con un pescador anónimo. No le dijo, eres una roca. Le dijo, serás. Aún no lo era. En ese momento, Simón era todo menos roca, impulsivo, volátil, inestable. Pero Jesús veía lo que podría ser, no lo que era. Tiempo después, a la orilla del mar, Jesús volvió a cruzarse con Simón. La escena es conocida. Una multitud apretaba a Jesús para escucharlo. Necesitaba separarse un poco del gentío para hablar. Vio 2 barcas a la orilla del lago. Una de ellas era de Simón. Le pidió que la apartara un poco de tierra. Desde allí, sentado en la barca, enseñó a la multitud. Al terminar, se volvió a Simón y dijo, «Boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar». Simón, agotado después de trabajar toda la noche sin resultados, respondió con cansancio, «Maestro, toda la noche hemos trabajado y nada hemos pescado, pero en tu palabra echaré la red». Obedeció contra toda lógica profesional. Y la red se llenó tanto que comenzó a romperse. Llamaron a sus socios de la otra barca. Ambas barcas se llenaron hasta casi hundirse. La reacción de Simón fue caer de rodillas. «Apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador». Jesús no lo contradijo. No le dijo, «No eres tan malo». Simplemente redefinió su futuro. «No temas, desde ahora serás pescador de hombres». Y Lucas registra una frase clave. «Y dejándolo todo, le siguieron». Ese dejarlo todo incluía redes, barcas, negocio, estabilidad. Incluía abandonar el único mundo que conocía. Sin saberlo, Simón estaba dando el primer paso en un viaje que lo llevaría desde ese lago hasta las cloacas de una cárcel subterránea en Roma. A partir de ese momento, Simón, ahora Pedro, se convierte en uno de los personajes más visibles de los evangelios. Y tiene un patrón. Es siempre el primero en hablar, el primero en actuar, y muchas veces el primero en equivocarse. En una ocasión, Jesús preguntó a sus discípulos quién decía la gente que era él. Algunos respondieron, Juan el Bautista, Elías, Jeremías. Jesús insistió, ¿y vosotros, quién decís que soy yo? Pedro se adelantó, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Fue una confesión monumental. Jesús lo felicitó. Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y añadió la famosa frase, tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Minutos después, cuando Jesús empezó a explicar que debía ir a Jerusalén, sufrir, ser muerto y resucitar, Pedro lo tomó aparte y le dijo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. La respuesta de Jesús fue devastadora. Quítate de delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Del elogio a la reprensión más dura, en un solo diálogo. Ese era Pedro. Otra escena clave, el episodio sobre el agua. De noche, en medio de una tormenta, los discípulos luchaban por avanzar en la barca. De pronto, vieron a Jesús caminando sobre el mar. Creyeron que era un fantasma. Jesús dijo, «Tened ánimo, yo soy, no temáis». Pedro, fiel a su estilo, lanzó un desafío. «Señor, si eres tú,
manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Jesús dijo: ven. Pedro bajó de la barca y comenzó a caminar sobre el agua. Estaba haciendo lo imposible, pero al ver el viento fuerte, tuvo miedo y empezó a hundirse. «Señor, sálvame», clamó. Jesús lo tomó de la mano y le dijo: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». Ese es Pedro en esencia, capaz de saltar antes que todos, capaz de hundirse también más rápido que nadie. La noche en que Jesús fue arrestado es el punto de quiebre en la historia de Pedro. En el aposento alto, durante la última cena, Jesús anunció que todos los discípulos lo abandonarían. Pedro respondió con su típica confianza: «Aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré». Jesús le dijo: «De cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces». Pedro insistió: «Aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré». Horas después, en Getsemaní, cuando llegaron los soldados, Pedro sí mostró valentía momentánea. Sacó una espada y cortó la oreja del siervo del sumo sacerdote. Estaba dispuesto a pelear, pero Jesús lo detuvo, sanó al siervo y se entregó. La categoría mental de Pedro se derrumbó. El Mesías que él esperaba no era un Mesías que se dejara arrestar. No entendía nada. Y en ese estado emocional siguió a Jesús de lejos mientras era conducido a la casa del sumo sacerdote. Juan, que tenía conexiones, entró al patio. Habló con la portera para que dejara entrar a Pedro. Era de noche. En el patio encendieron un fuego de carbón. Pedro se sentó con los criados para calentarse. Una criada lo miró fijamente y dijo: «¿Tú también estabas con Jesús el Galileo?». Pedro respondió: «No sé lo que dices». Se apartó hacia la puerta. Otra criada lo vio y dijo a los presentes: «Este estaba con Jesús el Nazareno». Pedro negó de nuevo, ahora con juramento: «No conozco al hombre». Un poco después, los que estaban allí se acercaron y dijeron: «Verdaderamente también tú eres de ellos, porque aun tu manera de hablar te descubre». El acento de Galilea lo delataba. Pedro, acorralado, comenzó a maldecir y a jurar: «No conozco a ese hombre de quien habláis». Inmediatamente cantó el gallo por segunda vez, dice Marcos. Lucas añade un detalle desgarrador. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro. Desde el interior, quizá a través de una ventana o un corredor, Jesús cruzó su mirada con la de Pedro. Y Pedro recordó. Salió fuera. Lloró amargamente. Ese llanto no fue solo por miedo, fue por identidad. Pedro se había definido como el que nunca te negará, y en cuestión de minutos se vio a sí mismo haciendo exactamente aquello que había jurado no hacer. Ese recuerdo lo acompañaría toda la vida, y será la herida que Jesús tendrá que sanar a orillas de otro fuego de carbón, junto a otro cuerpo de agua. Después de la crucifixión y resurrección, los discípulos estaban desorientados. Sí, Jesús se les había aparecido, pero el plan seguía siendo un misterio. Y Pedro, en particular, cargaba con una culpa específica que nadie más tenía. En Juan 21 lo vemos haciendo lo único que sabía hacer bien: pescar. «Voy a pescar», dijo. «Vamos nosotros también contigo», contestaron varios discípulos. Subieron a la barca, trabajaron toda la noche, no capturaron nada. El amanecer comenzó a iluminar suavemente las colinas alrededor del lago. Desde la orilla, una figura les gritó: «Hijitos, ¿tenéis algo de comer?». «No», respondieron. «Echad la red a la derecha de la barca y hallaréis». Echaron la red. Esta vez, la captura fue tan grande que no podían sacarla. Juan, el más perceptivo, entendió el signo: «Es el Señor». Pedro, impulsivo, se ciñó la ropa exterior, porque estaba desnudo o semidesnudo para trabajar, y se lanzó al agua.
Nadó hacia la orilla mientras los otros venían en la barca arrastrando la red. Al llegar, encontraron un fuego de brasas con pescado y pan. Es imposible no notar el paralelismo. La última vez que Pedro estuvo junto a un fuego de carbón, había negado a Jesús. Ahora está de pie junto a otro fuego, pero esta vez Jesús está del otro lado. Después de comer en silencio, Jesús se volvió hacia Pedro delante de todos. «Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos?» La comparación dolía. Pedro había afirmado que aunque todos se escandalizaran, él no. Había dicho que su amor era superior. Ahora Jesús le pregunta precisamente eso. «Sí, Señor, tú sabes que te amo. Apacienta mis corderos». Una vez más. «Simón, hijo de Jonás, ¿me amas?» «Sí, Señor, tú sabes que te amo. Pastorea mis ovejas». Por tercera vez. «Simón, hijo de Jonás, ¿me amas?» Juan escribe que Pedro se entristeció de que le dijera la tercera vez, «¿Me amas?», porque entendió. Jesús no repetía por olvido. Estaba reescribiendo la memoria. 3 negaciones, 3 confesiones. Donde antes hubo traición, ahora habría restauración. «Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Apacienta mis ovejas». Y entonces, la profecía que marcaría su destino final. de cierto te digo, cuando eras más joven, te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos, y te ceñirá otro, y te llevará a donde no quieras. Juan aclara. Esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Extenderás tus manos. La imagen clara de la crucifixión. 30 años antes de Roma, en una playa de Galilea, Jesús ya le había dicho a Pedro cómo moriría. Y aún así le dijo, «Sígueme». Después de la ascensión, los discípulos se quedaron en Jerusalén, tal como Jesús les ordenó, esperando la promesa del Padre. Estaban reunidos en un aposento alto, unos 120 en total. El día de Pentecostés, una de las grandes fiestas judías, Jerusalén estaba llena de peregrinos de todo el imperio. De repente, un estruendo como de viento recio llenó la casa donde estaban. Aparecieron lenguas como de fuego sobre cada uno de ellos. Fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otros idiomas. La multitud se reunió, confundida. Cada uno los oía hablar en su propia lengua: partos, medos, elamitas, romanos, asiáticos. Algunos estaban asombrados, otros se burlaban. «Están llenos de mosto». Entonces Pedro se puso en pie con los 11. El hombre que había temblado ante una criada, ahora levantaba la voz ante miles. «Varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio, y oíd mis palabras. Porque estos no están ebrios, como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día». Citó al profeta Joel. Explicó que lo que veían era el Espíritu de Dios siendo derramado. Les habló de Jesús. A este Jesús entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte. Concluyó con una acusación directa. «Sepa, pues, ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo». Los oyentes se compungieron. «Varones, hermanos, ¿qué haremos?» Pedro respondió, «Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo». Ese día se añadieron como 3000 personas. La iglesia, la roca que Jesús había prometido, comenzaba a levantarse sobre el testimonio de Pedro. Pero cuanto más crecía el camino, más tensión generaba con las autoridades. Los líderes religiosos que habían crucificado a Jesús ahora enfrentaban un problema.
Sus seguidores estaban creciendo exponencialmente. Y el líder visible era Pedro. Los milagros que Pedro realizaba en el nombre de Jesús atrajeron tanto a multitudes como a la ira del Sanedrín. Fue arrestado junto con Juan y llevado ante el mismo concilio que había condenado a Jesús. ¿Con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto?, le preguntaron. Pedro respondió lleno del Espíritu Santo: sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano, y en ningún otro hay salvación. Los miembros del concilio se maravillaron de la valentía de estos hombres sin letras y del vulgo. Reconocían que habían estado con Jesús. Los amenazaron y los soltaron por temor a la multitud. Pero Pedro y Juan respondieron: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. El hombre que había negado a Jesús por miedo ahora desafiaba abiertamente a las mismas autoridades que lo habían crucificado. La semilla de la confrontación entre Pedro y los poderes establecidos ya estaba sembrada. Esa tensión, que comenzó en Jerusalén, terminaría décadas después en Roma. La persecución dispersó a muchos creyentes fuera de Jerusalén, pero Pedro permaneció. Luego, poco a poco, comenzó a moverse, visitando comunidades en Judea, Lida, Jope. Cada milagro consolidaba su autoridad entre los creyentes. Entonces tuvo una visión que cambiaría el curso del cristianismo. En Jope vio el cielo abierto y un lienzo que descendía con toda clase de animales. Una voz le dijo: «Levántate, Pedro, mata y come». Pedro respondió: «Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás». La voz dijo: «Lo que Dios limpió, no lo llames tú común». Esto se repitió 3 veces. Era una lección radical. El Evangelio era para todos, no solo para los judíos. Poco después, un centurión romano llamado Cornelio envió hombres a buscar a Pedro. Pedro fue a su casa, algo que un judío piadoso nunca haría. Predicó y vio descender el Espíritu Santo sobre gentiles. Los bautizó. Ese momento abrió el camino para la expansión del cristianismo hacia Occidente. Y allí, en el horizonte de esa expansión, estaba Roma, la capital del imperio, el destino final del pescador de Galilea. No tenemos un versículo que diga: «Y Pedro fue a Roma en tal año». Lo que tenemos es una convergencia de tradición antigua, alusiones en las cartas y coherencia histórica. Para mediados de los años 60 después de Cristo, Pedro estaba en Roma. De eso dan testimonio autores cristianos tempranos como Clemente de Roma, Ignacio de Antioquía y Dionisio de Corinto. Roma en esa época era una ciudad como ninguna otra. Más de 1 millón de habitantes, 14 distritos administrativos, templos a Júpiter, Marte, Venus, emperadores divinizados, el Foro, centro político, el Palatino, residencia imperial. El Coliseo aún no existía, sería construido más tarde, pero el Circo Máximo ya congregaba multitudes para carreras de carros. En esa ciudad de mármol, los cristianos vivían en la sombra. Muchos eran esclavos en casas patricias, otros artesanos, jornaleros, ex-soldados. Se reunían en domus, casas privadas, de creyentes más acomodados, o en insulae, edificios de departamentos hacinados. Las catacumbas, que la imaginación popular asocia con ellos, eran sobre todo cementerios. Algunas reuniones tuvieron lugar allí, pero la vida cotidiana de la iglesia transcurría en espacios domésticos.
Para un hombre que había pasado su vida adulta entre aldeas pesqueras, mercados rurales y la relativamente modesta Jerusalén, Roma debía parecer otro planeta. Pedro caminaba por esa ciudad sabiendo algo que ni el mismo Nerón entendía: que la historia de Roma sería transformada no por legiones, sino por el testimonio de hombres y mujeres dispuestos a morir por un crucificado judío. Nerón llegó al poder en el año 54 después de Cristo. Gradualmente, su inestabilidad emergió. Era un hombre inseguro, necesitado de aprobación, capaz de extremos de crueldad para preservar su imagen. En julio del año 64, el fuego que arrasaría Roma comenzó en la zona del Circo Máximo. Las fuentes antiguas están divididas sobre si Nerón lo provocó. Lo que sí registran es que mientras la ciudad ardía, el rumor se extendió: Nerón incendió Roma. Para un emperador cuyo poder se sostenía tanto en la percepción como en la fuerza, esos rumores eran letales. Necesitaba redirigir la culpa, y la encontró en un grupo pequeño, odiado y mal entendido: los cristianos. El incendio duró 6 días incontrolables, y luego 3 más en brotes menores. 10 de las 14 regiones de Roma fueron total o parcialmente destruidas. Miles murieron. Cientos de miles quedaron sin hogar. Nerón ofreció refugio temporal en sus jardines, ordenó la distribución de grano, planificó la reconstrucción. Pero el murmullo persistía. Él lo hizo. Fue entonces cuando, según Tácito, decidió culpar a los cristianos. Tácito, hostil al cristianismo, los describe como detestados por sus abominaciones. Señala que su nombre viene de Cristo, ajusticiado en tiempos de Tiberio por Poncio Pilato. Y luego escribe: primero se detuvo a los que se declaraban cristianos, después, por delación de estos, una ingente multitud fue condenada, no tanto por el incendio, cuanto por odio al género humano. Las penas eran atroces. Algunos eran cubiertos con pieles de animales y despedazados por perros. Otros eran clavados en cruces. Otros eran untados de resina y encendidos como antorchas humanas para iluminar los jardines de Nerón durante espectáculos nocturnos. En ese clima, ser identificado como líder de los cristianos equivalía a una sentencia de muerte. En medio de esta tormenta política y social, Pedro actuaba como pastor de una comunidad clandestina. Su trabajo no era espectacular. Eran reuniones en salones de casas, en patios interiores, quizá en bodegas o establos. Era enseñar a esclavos que temían ser denunciados por sus propios amos. Era corregir divisiones internas, resolver disputas, animar a aquellos cuya familia los rechazaba por su fe. Sus 2 cartas del Nuevo Testamento probablemente fueron escritas en este contexto. En Primera de Pedro se dirige a creyentes dispersos en Asia Menor, pero al final envía saludos desde la que está en Babilonia, un nombre en clave que muchos intérpretes han entendido como Roma. Allí escribió frases como: «Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Y sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar». Es un lenguaje apropiado para una ciudad donde literalmente los cristianos eran echados a las fieras en los espectáculos. Pedro sabía que su tiempo se acortaba. No vivía engañado. El mismo Jesús le había dicho que moriría extendiendo sus manos. La única incógnita era cuándo y dónde. La respuesta se estaba acercando en forma de decretos imperiales y delaciones anónimas. A medida que la caza de cristianos se hacía más intensa, los líderes de la Iglesia en Roma
se enfrentaron a una decisión imposible. ¿Debían proteger a Pedro sacándolo de la ciudad o mantenerlo allí sabiendo que su arresto era cuestión de tiempo? La lógica humana decía: protégelo. Si Pedro moría, la joven iglesia romana perdería a su pastor principal, a su testigo ocular de Jesús. Muchos insistieron en que debía irse, al menos hasta que la persecución amainara. Finalmente, según la tradición, Pedro aceptó. No por cobardía, sino por estrategia. Si su permanencia ponía en mayor peligro a la comunidad, tal vez lo más responsable era retirarse. Salió de Roma por la Vía Apia, el gran camino que unía la capital con el sur de Italia. Aquel camino de losas rectas, flanqueado por tumbas y monumentos, había visto desfilar ejércitos victoriosos, comerciantes, esclavos, senadores. Ahora veía alejarse a un viejo pescador con la conciencia dividida. Porque aunque sus pies se alejaban de Roma, su corazón volvía la vista atrás. Sabía lo que Jesús le había dicho en Galilea. Sabía que su vida no le pertenecía. Y sin embargo, seguía caminando, quizás repitiéndose que lo hacía por el bien de los hermanos. Fue en ese conflicto interior donde, dice la tradición, ocurrió el encuentro. En algún punto de la Vía Apia, fuera de las murallas, Pedro vio a alguien caminando en dirección contraria, entrando a Roma. Era una figura que no esperaba ver allí. Según el relato conservado en textos cristianos posteriores, reconoció a Jesús. Se detuvo, sobrecogido, y pronunció en latín, lengua de la ciudad que intentaba dejar atrás, una pregunta que se haría famosa siglos después. «¿Domine quo vadis?» «Señor, ¿a dónde vas?» Jesús respondió: «Voy a Roma a ser crucificado de nuevo». La frase no debe entenderse como una repetición literal de la crucifixión histórica, sino como una declaración de solidaridad. Si su cuerpo, la Iglesia, iba a sufrir en Roma, él mismo, en sus miembros, sería crucificado de nuevo. Pedro entendió el mensaje de inmediato. Si él huía, otros ocuparían su lugar en el suplicio. La visión desapareció, pero la decisión estaba tomada. Se dio vuelta y regresó a Roma. Si la negación en el patio del sumo sacerdote había sido el punto más bajo de su vida, este regreso por la Vía Apia fue el más alto. Allí resolvió, una vez por todas, que no volvería a decir «no lo conozco». Prefirió morir con Cristo en la ciudad del César antes que vivir sin él, lejos del peligro. Al regresar, Pedro no se escondió. Volvió a la comunidad. Les contó lo que había visto. Les dijo que se quedaría. No tenemos detalles precisos de esos últimos días, pero podemos imaginar su contenido por sus cartas. Exhortaciones a la firmeza, advertencias contra la sorpresa ante el sufrimiento, recordatorios de la esperanza futura. Probablemente fortaleció a los presbíteros locales, sabiendo que pronto serían ellos quienes pastorearían sin su presencia. Quizá compartió por última vez los recuerdos de Jesús que solo él podía narrar: la transfiguración, el caminar sobre el agua, el sonido exacto de la voz de Cristo cuando lo llamó por primera vez en el lago. Aceptó que la profecía de la playa de Galilea había llegado a su tiempo de cumplimiento. Ya era viejo. Ya no se ceñiría a sí mismo ni iría donde quisiera. Otro lo llevaría donde no quería ir. Pero esta vez, ir donde no quería era precisamente lo que su voluntad redimida deseaba. Eventualmente, como era inevitable, alguien señaló a Pedro. Quizá un vecino, quizá un esclavo forzado bajo tortura a dar nombres, quizá un informante interesado en recompensas. Fue arrestado. El proceso judicial romano contra los cristianos, en esta época, no era una gran causa pública con jurado, sino interrogatorios ante magistrados.
Plinio el Joven, décadas después, describiría a Trajano cómo interrogaba a cristianos. Les exigía ofrecer incienso ante las imágenes del César y maldecir a Cristo. Si se negaban, eran ejecutados. Algo similar debió ocurrir con Pedro. Como no era ciudadano romano, a diferencia de Pablo, no tenía derecho a un juicio completo ni a la apelación ante el César. Para un extranjero, la crucifixión era el castigo más común por crímenes graves, especialmente aquellos que se percibían como deslealtad al imperio. La acusación sería rehusarse a participar en el culto estatal, promover una superstición extranjera que minaba la piedad romana, desobedecer los edictos imperiales. En el lenguaje jurídico era superstitio illicita. Pedro no negó nada. Su propia carta decía: «Cuando padecéis por causa de la justicia, sois bienaventurados». No se defendió para salvar su vida, sino para confesar su fe. La sentencia era clara: muerte por crucifixión en uno de los lugares de ejecución asociados al circo de Nerón, en la colina vaticana, al otro lado del Tíber. Antes de la ejecución, los prisioneros importantes a menudo eran retenidos en el Tullianum, conocido más tarde como cárcel mamertina. No era una prisión de celdas con rejas, sino una mazmorra subterránea de 2 niveles excavada en roca, cerca del foro romano. El nivel inferior era un espacio oscuro, de techo bajo, con acceso solo por una abertura en el suelo. Allí la humedad era constante, el aire pesado, la luz casi inexistente. Era el último escalón antes de la muerte. La tradición cristiana sostiene que tanto Pedro como Pablo estuvieron encarcelados allí, quizás en momentos cercanos. La iconografía posterior los muestra juntos, apoyándose mutuamente, orando lado a lado, aunque la cronología exacta es debatida. Lo que sí es cierto es que en esos últimos días Pedro no estaba quebrado. El hombre que una vez lloró amargamente fuera del patio ahora podía escribir, o al menos haber escrito poco antes: «Cuando padecéis por causa de la justicia, sois bienaventurados». Su teología del sufrimiento ya no era teoría, era biografía. Según otra tradición, Pedro habría convertido a algunos de sus carceleros. Así, hasta el final, el pescador seguía echando redes, no ya en el pequeño lago de Galilea, sino en el océano humano de la capital imperial. Llegó el día. Pedro fue conducido fuera de la mazmorra, probablemente encadenado, escoltado por soldados. Atravesó calles que había recorrido tantas veces, pero esta vez como condenado. Cruzó el río Tíber hacia la colina vaticana. En ese tiempo, una zona de jardines, tumbas y el circo privado de Nerón. El circo era un estadio alargado, donde se celebraban carreras de carros y ejecuciones públicas. Allí, ante la mirada de una multitud que quizás mezclaba curiosidad, burla y crueldad, se preparó la cruz de Pedro. Fue en ese momento, según la tradición, cuando hizo su petición final: «Os ruego que me crucifiquéis cabeza abajo, porque no soy digno de morir como mi Señor». Los verdugos, acostumbrados a todo tipo de caprichos sangrientos, accedieron. Clavaron primero sus pies en el madero superior, ataron sus manos en la parte inferior. Levantaron la cruz invertida. Desde esa posición, el mundo literalmente estaba al revés. El cielo, abajo; la tierra, arriba; la sangre acumulándose en la cabeza; la asfixia lenta, inevitable. La Biblia no describe este momento. El Nuevo Testamento se queda en la predicción de Jesús y en el silencio. Lo demás procede de tradiciones muy antiguas, pero encaja teológicamente. El hombre que un día le dijo a Jesús: «Apártate de mí», ahora se aferra a él hasta el último aliento. El que negó conocerlo por salvar su pellejo, ahora pierde su vida para confesarlo ante todos.
Si en Galilea aprendió a caminar sobre el agua por una breve fracción de tiempo, en Roma aprendió a morir sobre la madera para siempre. Y en esa cruz invertida, todo su pasado, el gallo, las lágrimas, el fuego de carbón, encontró significado. Era el año 64 después de Cristo. Pedro tendría alrededor de 64 años. El pescador había llegado al final de su jornada, no en la orilla del lago que conocía, sino en la arena manchada de sangre del circo de Nerón. Tras la muerte, los cuerpos de los crucificados normalmente se dejaban en la cruz para que se descompusieran. Era parte del castigo, negar un entierro digno. Sin embargo, en algunos casos, especialmente cuando amigos o familiares sobornaban a los guardias, se permitía la recuperación del cuerpo. Los cristianos de Roma habrían hecho todo lo posible por recuperar el cuerpo de Pedro. Lo enterraron en una sencilla tumba cerca del lugar de la ejecución, en la ladera vaticana. Siglos después, cuando el cristianismo se convirtió en religión legal bajo Constantino, el emperador ordenó construir una basílica sobre la tumba del apóstol. En 1939, durante excavaciones arqueológicas bajo la basílica actual, se descubrió una necrópolis romana del siglo I y II. En el corazón de este cementerio hallaron un pequeño monumento de los primeros siglos, con grafitos grabados por peregrinos. Entre ellos, uno notable, Petro Seni. Pedro está aquí. Cerca, en un nicho, se encontraron huesos envueltos en un paño púrpura bordado en oro, señal de alta veneración. Los estudios indicaron que pertenecían a un hombre robusto, de edad avanzada. El hecho arqueológico indiscutible es que desde el siglo II, los cristianos de Roma veneraron ese lugar específico como la tumba de su apóstol. La memoria no se grabó en un documento aislado. Se grabó en piedra, en grafitos, en la elección del lugar donde levantar el templo más importante de la cristiandad. Allí, en el punto donde un pescador fue enterrado, se alza hoy una cúpula que domina el horizonte de Roma. Si dibujamos en un mapa la vida de Pedro, vemos un movimiento desde el agua hacia la multitud, del mar de Galilea al mar de gente de Roma, de un lago local que apenas conocía el imperio a la ciudad, cuyo nombre llenaba las monedas de todas las provincias. Comenzó como Simón, hijo de Jonás, lanzando redes al agua. Terminó como Pedro, roca de la iglesia en la capital del mundo, lanzando redes invisibles sobre corazones humanos. Sus primeros miedos fueron perder peces, perder el sustento. Su último miedo vencido fue perder la vida por confesar el nombre de Jesús. Entre el patio del sumo sacerdote y el circo de Nerón hay un arco invisible, el arco de la redención. En el primer patio, junto a un fuego de carbón, dijo: «No conozco a ese hombre». En la playa, junto a otro fuego de carbón, dijo 3 veces: «Tú sabes que te amo». Y en Roma, en la arena, dijo con su cuerpo lo que ya no hacía falta pronunciar: «Estoy dispuesto a morir contigo». Su historia es incómoda porque nos refleja. Todos hemos tenido momentos de patio, situaciones en las que por miedo, vergüenza o conveniencia hemos negado lo que más decimos creer. Todos hemos tenido gallos que nos recuerdan quiénes somos de verdad. La buena noticia es que también podemos tener playas. Momentos en los que Jesús nos mira, no para humillarnos, sino para preguntarnos: ¿me amas? No una vez, sino las veces que hagan falta para que la herida se convierta en cicatriz. Pedro cerró el círculo donde menos habría querido, en una cruz invertida. Pero en ese final aparentemente humillante se esconde su mayor gloria.
el hombre que huyó del fuego en un patio terminó abrazando la cruz en Roma. El pescador del lago terminó sumergido en el océano de la historia. Y ahora, 2000 años después, la pregunta que deja flotando sobre nosotros no es ¿te atreverías a morir como Pedro? Es algo más cercano y más profundo. ¿Qué vas a hacer con tus negaciones? ¿Vas a dejar que definan tu historia o vas a dejar que Jesús las transforme como transformó las de Pedro? Porque si Dios pudo tomar a un pescador impulsivo que negó a su hijo en público y convertirlo en el testigo más valiente del imperio, entonces no hay fracaso en tu vida que esté fuera del alcance de su redención. Esta fue la historia del fin de Pedro en tiempos de la Biblia, el apóstol que murió por no abandonar a Jesús, y que en su muerte nos enseñó que las segundas oportunidades no son baratas, pero sí son reales.